Bueno, parece que estamos en escenario. Buenas tardes a todos, buenos días. Eh, Estamos esperando un minutito más mientras terminan de subir los asistentes. Damos unos segundos más. ¿Se escucha bien ahora el sonido? Sí, ese. Bueno, perfecto. ¿Se escuchó recién lo que hablaba? No. Sí, se Sí, escucha. sí, sí, sí. Ujú. Ah, perfecto. Bien, buenísimo. Bueno, entonces damos un minutito más. Ujú. Estaba linda la musiquita igual, ¿eh? A la, a la directora de cámara, si nos puede poner la música. No, no. Gracias, directora. Hoy no quiere salir en cámara, pero bueno, la vamos a extrañar on stage. Yo creo que podemos comenzar eso. Sí. ¿En serio? Bueno, bárbaro, estoy esperando la señal de nuestra directora. Gracias. Bueno, hola Marieli, hola Hola, buen Lali, día. Hola, buen ¿cómo día. están? Para todos los asistentes, lo primero que les quería comentar es que, bueno, el webinar va a estar siendo grabado. Vamos a compartir después on demand el contenido del webinar y todo el material adicional que Lalo preparó, súper detallado sobre conceptos del webinar, sobre el concepto de dividir y conquistar, sobre temas de splits de compañías, de mergers, todo lo que vamos a ir conversando. Tenemos mucho más material para después lectura, ¿no? Nosotros preparamos algunos slides de presentación como para ir apoyándonos, pero bueno, todo esto después se los vamos a compartir. Si tienen preguntas, en la plataforma del lado derecho, según lo que vemos nosotros, hay un panel de preguntas y respuestas que va a estar habilitado. Pueden ir poniendo todas sus preguntas, intentaremos responderla más, en la mayor cantidad posible, y las que no hagamos a tiempo o nos falte la información, se las vamos a responder por correo. ¿Sí? Y al final del webinar, la directora les va a enviar un modelo de encuesta, porque nos interesa mucho saber cuál es digamos, el feedback que ustedes tienen, y conocerlos más y, bueno, mejorar claramente futuras experiencias de esta comunicación. ¿Sí? Claro. Allí Súper. vamos. Entonces, este webinar, que se llama Dividir y Conquistar, trata sobre preparar los datos para las reorganizaciones de los sistemas SAP. Nuestra presentación, eh, siguiente, aquí nuestra presentación. Marieli, contanos dónde estás, nombre y colegio. ¿No? Ay, Contanos dónde estás. gracias, Ezequiel. Bueno, un gusto saludarlos. Por acá, María Lizizo. Yo me encuentro ubicada en México, en la Ciudad de México. Y bueno, mi rol acá es como ejecutiva de cuentas, para toda la región de México. Un gusto estar acá con ustedes hoy. Hola, hola a todos. Vaya, muchas gracias por acompañarnos, por dedicarnos el tiempo de poder compartirles esta información que creemos bastante relevante. Mi nombre es Eduardo Galán. Yo soy el arquitecto en el área de preventas. Mi rol es poder apoyarlos con todo el diseño de este tipo de iniciativas y este acompañamiento técnico para poder plantear los mejores escenarios de fusiones o de escisiones y nada, agradecerles el que nos acompañen. Bueno, mi nombre es Ezequiel Pardo, yo estoy basado en Argentina, invierno, 2 de la tarde. Antes que me pregunten, la foto no es de ayer. eh, y lo que les quería contar es que tenemos gente de muchos países de Latinoamérica. Sí, Sí, claramente de México, Argentina, tenemos gente de Chile, tenemos algunas personas de Honduras, algunas de Brasil, Bataille, Brasil. Y
Bueno, sin más, les cuento un poquito el hilo de cómo va a ser la conversación. Va a ser un tema dinámico. Nos vamos a enfocar en lo que son las transformaciones del landscape. Primero vamos a dar un pantallazo. Marily nos va a contar desde el punto de vista de coyuntura qué nos lleva a hoy convocarlos para hablar sobre lo que son los splits y merge que vemos en la región y lo que hacemos nosotros como compañía. Después, cómo nuestra plataforma acompaña a esa necesidad del mercado. Le hacemos un doble clic en la plataforma, después vemos cuáles son la estrategia de proyecto que tenemos con marca registrada de SNP, totalmente compatible con proyectos SAP, pero les vamos a contar los detalles de esta estrategia de proyecto y vamos a ver cuáles son esas palancas de valor para cuando ustedes estén armando un caso de negocios para vender internamente el proyecto, o les cuento que tenemos muchos partners también en la llamada, en el webinar, cómo nosotros ayudamos a nuestros partners a que armen ese caso de negocios para su cliente, donde necesitan una capacidad de transformación que la ponemos nosotros como SNP. ¿Sí? Después Marily les va a contar un poquito justamente del tema de partners, cómo es que nos articulamos entre partners y SNP. Y bueno, nuestra agenda siempre está lista para tener esas conversaciones con los clientes sobre cómo hago yo para venderle esto al negocio, cómo me pueden ayudar para que este proyecto de transformación tecnológica tenga valor para el negocio. Muchas palancas de valor ahí. Luego vemos con Edu, nos va a mostrar un paso a paso de un ejemplo de un proyecto de transformación de landscape de SAP. ¿Qué hacemos después del proyecto? Algunos casos de éxito y nos despedimos con el cierre del webinar. Marily, contanos un poquito sobre cómo estamos, cómo vemos al mercado, ¿sí? Gracias Ezequiel por la introducción y bueno, qué momento más importante para hablarles justamente de que para poder preparar los datos y reorganizar los sistemas, esto obedece a una dinámica de mercado. Yo no sé si ustedes sabían, pero definitivamente esta dinámica del mercado es lo que está impulsando a las organizaciones a poder realizar estos cambios, ¿no? Y entre las principales macro tendencias, nosotros nos estamos enfocando en dos, porque en realidad existen muchas. Hay macroeconómicas, hay otras que tienen que ver con lo que es la ampliación o la reducción de lo que son los focos de las organizaciones, pero desde nuestro punto de vista, las dinámicas de mercado que impulsan ese cambio están asociados a dos. Número uno, pues los cambios macroeconómicos que están exigiendo una mayor agilidad empresarial, pues para poder hacer cara o para poder poner frente a todos estos ajustes que se tienen que realizar en el día a día, pero también existe una tendencia hacia que las empresas se comporten más como empresas componibles y que esto requiera un aumento en lo que es la complejidad tecnológica, ¿no? Cómo esa plataforma tecnológica los va a ayudar a ellos a poder afrontar estos cambios. ¿Y qué es lo que vemos nosotros en el medio? Pues definitivamente el tema de datos. Ahora bien, hemos estado haciendo una serie de investigaciones, nos estamos basando hoy día sobre unos estudios que realizaron tanto McKinsey como Boston Consulting. Y la pregunta principal que nos hacemos es, ¿qué tan ágiles somos ante estos cambios y estamos preparados para poder capitalizar esas oportunidades que se presentan? Entonces acá le traemos un poco unos indicadores que de verdad hacen mucho sentido. En principio, pues estas empresas ágiles y que experimentan estos cambios de una forma más transparente están 50% más preparadas o son más rápidas para poder hacer temas de recuperación ante cualquier interrupción. El 60% tienen una mayor rapidez a la hora de salir al mercado con ajustes que se tengan que hacer de una forma muy ágil, pero también vemos que entre el 20 y el 30% de estas empresas tienen una tasa de crecimiento superior al promedio de la industria y que inclusive 1.5 veces de estas empresas tienen menores costos operativos a la hora de afrontar todos estos procesos, ¿no? Entonces, es muy interesante que todas estas dinámicas definitivamente son las que ayudan a las organizaciones a poder responder esa pregunta y poder saber si están preparados para afrontar estos cambios, Ezequiel.
Yo creo que acá veo una palabra que se repite 2 o 3 veces, que es la palabra agilidad, ¿no? Ujú, Tenemos situaciones coyunturales y lo que nosotros vemos y en lo que trabajamos continuamente como compañía es en el tema de agilidad, ¿sí? ujú, Eh, correcto, un poquito, o sea, esta capacidad, ¿no? La capacidad de transformación hoy en día está adquiriendo una relevancia, digamos, que está en todas las mesas de los CIOs, y un CFO que tiene que mantener a su compañía funcionando, tiene este tema en la agenda, ¿sí? Contanos un poquito correcto. cómo era en el pasado. Correcto, correcto. Mira, y es por eso que, como tú muy bien lo decías, la transformación adquiere mayor relevancia porque, mira, en el pasado las organizaciones se enfocaban mucho en lo que eran los megaproyectos, ¿no? O sea, bueno, vamos a hacer frente a un proyecto de fusión en donde necesitamos hacer una migración, necesitamos consolidar operaciones. Entonces era el proyecto de migración y ya luego pasaban a pensar, bueno, ahora tengo que realizar el siguiente proyecto y este proyecto está más enfocado en hacer la separación de ciertas divisiones y una vez que se concluían, pues pasaban a procesos de modernización, ¿no? Necesitaban como sentar las bases de los proyectos por separado y era la dinámica que se necesitaba en ese momento. Pero hoy día, justamente por estas dinámicas de mercado, de hiperinflación, pandemia, restricciones de talento, todo lo que son los cambios climáticos e inclusive la movilidad del recurso humano que se está moviendo en todo el mundo, nos ayuda a que ese ciclo de planificación, de gestión, planificación y de mover las organizaciones bajo esta dinámica sea muchísimo más rápido. Entonces, hoy día el proceso de realizar estos proyectos es más corto y tenemos que ser mucho más ágiles y tenemos que inyectarle un dinamismo que vaya de la mano con lo que son los objetivos organizativos y con lo que es la estrategia de la organización. Entonces, ¿por qué no pensar inclusive que lo que hoy día son mini proyectos, inclusive las empresas tengan la capacidad de poder ejecutar varios de ellos en un mismo momento, ¿no? Y de esa manera reducir costos y optimizar los plazos, ¿no? Que es una de las cosas que buscan las organizaciones. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, o sea, lo que nosotros hoy día estamos viendo es ese cambio que requieren hacer las organizaciones y cómo la tecnología puede acompañarlos en estos procesos. La directora no nos da cámara de la gente, pero estoy seguro que muchos están asintiendo y están levantando la mano, y a mí me pasa, ¿no? O sea, yo no es que nada más tengo que actualizar mi sistema a la última versión de SAP, pero tengo una deuda técnica con el negocio muy amplia. Entonces, esta necesidad de este dinamismo, esta agilidad, realmente hace que tengan que planificar, que mover, que gestionar los datos movidos continuamente, ida y vuelta en proyectos que sean mucho más cortos y de valor muy rápido para el cliente, ¿no? El Claro, área de IT claro. está bajo una constante presión para hacer estos temas. Sí, ¿Sí? o sea, están obligados a tomar decisiones y poder hacer las adecuaciones y transformaciones en sus negocios para poder estar en el movimiento que se está viendo hoy día en el mercado. Pero bueno, quisiera contarles un poquitito más de cómo lo estamos viendo nosotros a nivel de esa transformación, ¿no? Y hablando específicamente de las estrategias de Merger and Acquisition, o sea, ya todos sabemos, son procesos que nos permiten a nosotros poder hacer las adecuaciones en las empresas, bien sea de fusiones o de separaciones, pero en fin, lo que nosotros hemos venido observando es que con el paso de los años y para distintas industrias, sigue siendo una tendencia a la alta. O sea, que quiero decir que hay muchas industrias que están sobre todo más expuestas a poder realizar este tipo de alianzas y este tipo de contratos a largo plazo. Por supuesto, como les decía, unas con mayor capacidad que otras, pero el fin es que nosotros podamos este, acompañar a las organizaciones en todo este proceso de transformación, ¿ok? Si lo vemos a nivel de número de transacciones, son muchísimas, pero si lo vemos desde el punto de vista de cuánto representa esto monetariamente, estamos hablando de miles de millones de dólares a nivel mundial. Y si llevamos este análisis todavía un poquitito más alto nivel y empezamos a comparar cómo están las regiones de cara a este tipo de procesos, pudiéramos decir, bueno, mira, en el overall, Américas
pudiera llegar a ser comparable con Europa, porque sí, si sumamos todo, en realidad pueden llegar a ser números inclusive muy, muy iguales o superiores. Pero la verdad es que estamos identificando que Latinoamérica específicamente tiene una gran oportunidad de poder crecer todavía más en este tipo de procesos y por qué no pensar en qué es lo que necesita la región para poder prepararse a ese crecimiento que se viene realizando en el tiempo. No sé cómo lo ven ustedes, chicos. Mirá, Yo creo que yo veo que habla por sí sí, solo el el gráfico gráfico. habla de por sí solo. Veo los puntitos chiquitos de Latinoamérica y ahí veo la oportunidad, ¿no? La oportunidad Ujú, nosotros como compañía de transformación de estar muy atentos al mercado, porque ¿qué pasa? Esto desde los años 2022, 2023, post pandemia, hubo ujú, una consolidación de negocios muy grandes. Se ve en este caso, se ve en Estados Unidos y en Europa cómo están moviéndose a este, pero en Latinoamérica la oportunidad también y la necesidad de consolidar líneas de negocio, etcétera, es muy grande. Entonces, o porque somos clientes o porque somos partners, sabemos que ahí hay una oportunidad de trabajo para todo el ecosistema que ronda SAP. ¿Sí? correcto, De correcto. acuerdo. Bueno, Correcto. Sí, y al final yo digo, el éxito de poder realizar estas transacciones se mide no solamente por la cantidad, ¿no? De transacciones y el valor que puede haber tenido estas transacciones, digo, a nivel del mercado, pero adicionalmente se mide por la capacidad de aprovechar la sinergia de estas actividades y garantizar una migración de datos conforme, eficiente, segura que pueda asegurar la continuidad del negocio, ¿no? Que ahí es donde definitivamente SNP se diferencia. Nosotros tenemos esa capacidad de poder asegurar ese éxito. Pero bueno, para no hacerlo más largo, de verdad que quisiera llegar concretamente a lo que es la experiencia de SNP y lo que hemos venido viendo nosotros como beneficio o riesgo bajo esta mirada de SNP. Nosotros, definitivamente con la plataforma que vamos a ver más adelante y con las herramientas que tenemos una visión mucho más allá de lo que hoy día puede llegar a ver las organizaciones. Mira, me gustó mucho la analogía de lo que muestra esta imagen del iceberg. Lo que ven normalmente las organizaciones a la hora de poder pasar por estos procesos es asegurarse que el contrato, que las condiciones, que los precios sean los mejores, ¿no? Porque lo estamos viendo como una transacción financiera, una inversión. Pero en realidad lo que nosotros vemos es qué va a pasar detrás de bambalina de que una vez ese proyecto se firme, ¿verdad? Y cómo podemos nosotros ayudar a las organizaciones a capitalizar los beneficios de esa inversión y a reducir esos riesgos. Y no quiero mencionar más que tres de los beneficios y de los riesgos, en donde los principales beneficios, número uno es reducir el esfuerzo manual. Definitivamente yo creo que estas herramientas ayudan a las organizaciones a que todo pueda ser muchísimo más ágil, acelerar los plazos, ¿no? Porque pensar en este tipo de fusiones en el pasado a lo mejor implicaba años de procesos de transformación y hoy día esos tiempos se reducen y con una mayor precisión de datos, porque realmente voy a utilizar lo que necesito, porque ese es mi nuevo foco de la organización. Pero entre los riesgos que podemos mencionar, bueno, si no trabajamos bien la inexactitud de los datos, esa información que vamos a tener pues no va a ser de calidad y pudimos haber hecho la inversión más poderosa, pero con una operación ineficiente, ¿no? Y más allá de eso, de los datos, pues todo el tema de integración de sistemas, de continuidad de negocio, es algo que sucede y siguen las operaciones manejando, ¿no? Siguen vendiendo, siguen comprando, siguen produciendo. Entonces, para nosotros esos puntos son como los principales para poder acompañar al negocio y poder asegurar que se capitalice esa inversión que se está realizando. Y justo gracias. acompañarlos, digo, me gustaría complementar ahí, Mari, Ujú. acompañarlos en estos proyectos de transformación mientras la operación continúa. Y nuestro enfoque es que nunca se comprometa la operación, que cualquier iniciativa podamos reducir ese riesgo, ¿no? Para poder sumar mayor valor a estas iniciativas. Correcto. Para todo esto, nuestra visión como compañía, nuestra compañía SNP es una compañía alemana que tiene 30 años haciendo esto. Somos una compañía de nicho de transformación tecnológica de plataformas SAP.
Nuestra visión es justamente ser un líder mundial en la plataforma tecnológica y su socio de confianza, ¿sí? Para que aquellas empresas que buscan capacidad de transformación impulsada por datos y agilidad empresarial. Las dos caras de la moneda, ¿sí? Del lado del negocio, agilidad empresarial, y del lado de la transformación del sistema con los datos en el medio. ¿Cómo es que fuimos evolucionando? Digo, hace 30 años que hacemos esto, hicimos proyectos, hicimos de nicho porque somos 3 compañías en el planeta que hacemos esto. Una es SAP, nosotros y hay un par más que no los vi por Latinoamérica. Y fuimos evolucionando. Arrancamos haciendo proyectos con métodos y herramientas que nos permitían proyectos, o sea, hacer cosas repetibles. Eso se transformó en una plataforma que muchos la conocen como Crystal Bridge. Eso se transformó en un software. De hecho, nuestra compañía es una compañía de software, y ese software evolucionó a lo que presentamos a partir del 2024 como la plataforma Kiano. Lo que era Crystal Bridge ahora es un componente dentro de lo que es la plataforma Kiano, que es más abarcativa y nos da más posibilidad, más alternativas de justamente de gestión del landscape. ¿Qué es esta plataforma? ¿Cómo es el go-to-market de la plataforma? Nosotros, cuando tenemos una comunicación, una relación con un cliente o con un cliente a través de su partner, cualquiera de nuestros partners que está presente, usamos una plataforma para hacer el proyecto. Esta plataforma está basada en 3 pilares. Un pilar fundacional, que es el que mantiene la visión de agilidad de la compañía. Ese pilar fundacional lo usan los clientes para estar en ese ciclo repetitivo de planificar, mover y gestionar datos. Están continuamente chequeando cómo está su landscape, no solamente cómo está su landscape, sino cómo está esa compañía en relación a sus pares de la industria, porque nosotros tenemos el escaneo tenemos cientos de escaneos de compañías donde entendemos la industria, no vemos el color del zapato, sabemos que hay un zapato ahí. Me refiero a esto, a que vemos metadatos de todos los landscapes SAP de nuestros clientes, y entonces le damos la posibilidad al usuario del Kiano Foundation, esa compañía, de ver cómo está en relación a sus pares de la industria. Aparte, tiene componentes de housekeeping para ver qué tablas se podrían ir mejorando en términos de espacio. Recuerden que todo lo que es in-memory, todo es caro. Entonces, cuanto más pequeña sea la base de datos, mejor. Después, pasamos al hecho de el pilar de Move. El pilar de Move lo usamos justamente para hacer migraciones de sistemas a SAP Business Suite, o hacer fusiones de compañías, hacer separaciones de compañías, todo lo que tenga que ver con un proyecto de mover del landscape de una situación a una nueva situación. Y el tercer pilar, que es el pilar de Manage, es el qué hacemos después o cómo nos preparamos para un proyecto. Acá podemos hacer validaciones de datos entre cómo está el dato en un landscape y cómo está en el otro. Podemos generar landscape de test enmascarando datos, ¿sí? Encriptando datos confidenciales de la compañía. Entonces, cualquier consultora que entre a hacer un proyecto nuevo puede entrar en un landscape controlado de datos, etc. Y aparte tenemos unos aspectos de archiving y de comisionado de datos que voy a dejar que Lalo en un ratito les cuente, ¿sí? Algo que se suma a lo que es Kiano, que no lo teníamos en Crystal Bridge, es esta capacidad. Antes solamente movíamos datos de un sistema SAP a un sistema SAP. Y hoy el abanico se agranda y tenemos la posibilidad de mover cosas de no SAP hacia SAP. ¿Sí? Quien quiera ir poniendo preguntas las puede ir poniendo, porque seguramente hay muchas compañías que hoy su landscape principal tal vez es SAP, pero tienen muchos sistemas satélites que no son SAP, y a lo mejor la idea de consolidar dentro de una misma plataforma SAP sea una parte de la deuda que tenga IT hacia el negocio. O Okay. sea, Ezequiel, eso quiere decir que Sí. si nosotros pensamos en una empresa que está haciendo una adquisición de un nuevo negocio y está bajo una plataforma distinta, hoy día no es una restricción tecnológica el que puedan en algún momento consolidar y operar bajo una misma plataforma.
Exactamente. Esa es un poco, ese es el valor de la herramienta que se llama Kiano Crossway. Sí, Perfecto. buscamos darle a los clientes esa capacidad de moverse a SAP con cosas que no eran de SAP. Excelente. ¿Sí? Bárbaro. Ahora, ¿cómo es un proyecto de este tipo? ¿Cómo es la transformación? Voy a poner una palabra que es Bluefield. De hecho, es una marca registrada nuestra de SNP, Bluefield. ¿Sí? Que en el genérico, el Bluefield es la migración selectiva de datos. ¿Sí? Y cuando hablo de migración, puede ser una migración de datos. Mucha gente lo dice, lo asocia a la migración de la solución en sí. A ver, divide y conquistar. El divide y conquistar lo puedo resumir también con la palabra Bluefield. Y les voy a mostrar cómo es un proyecto, cuál es la magia atrás, la estrategia Bluefield. Por un momento quiero que se abstraigan a que este es el SC que ustedes hoy están en productivo con un sistema SC, ya sea que el proyecto sea de migración a SAP Business Suite o ya sea que ese SC ustedes lo quieren solamente reducir en cantidad de datos para luego pensar a dónde van a ir a parar y cuándo van a ir a parar a SAP Business Suite, o que ustedes estén separando las compañías, el productivo actual quieren separar 4 company codes, o tengan varios landscapes SAP que lo quieren fusionar, ya sea en una sola instancia o una sola company code. Abstráiganse y pongan el caso de uso que ustedes quieran. El proyecto Bluefield va a abarcar cualquiera de esos escenarios. ¿Sí? Lo voy a dar con un ejemplo de una migración a SAP Business Suite. Partiendo del Cualquiera de esos contexto de... escenarios, perdón, Ezequiel, cualquiera de esos escenarios combinados también, porque si en algo nos Combinados. especializamos es justo el poder realizar múltiples, lo que antes eran esos proyectos, grandes proyectos, como iniciativas más ágiles, para que podamos ser más resilientes ante los cambios. Súper. Lo primero que hacemos es dividir. ¿Sí? Vamos a desacoplar. ¿Qué cosa vamos a desacoplar? Es algo que SAP, siendo un sistema monolítico, es tan agarrado como nosotros lo llamamos no voy a decir como decimos en Argentina, pero carne y uña lo voy a decir. Los datos están agarrados a la solución en un sistema SAP que es monolítico. Saben que cuando ustedes hacen una sola transacción ya no se puede borrar una company code porque SAP no los va a dejar. Entonces, lo primero que hacemos es esa magia de hacer la separación de lo que es la transformación de la solución. Vamos a dejar la solución vacía primero y después lo transformamos. Diseñado para... entró una radio. Bien, lo que vamos a hacer es, tomamos el landscape actual, su sistema productivo actual, transformamos la solución haciendo lo siguiente. Creamos un empty shell del sistema actual, del SC. Ese empty shell vamos a generar una cáscara vacía que es Workbench y Customizing solamente, sin datos maestros y datos transaccionales, y esa cáscara vacía es la que vamos a ejecutar la conversión del sistema, más los ajustes y las mejoras. Vamos a ejecutar SNP o su partner. ¿Sí? Nosotros le generamos la cáscara vacía, inclusive al partner que ustedes tengan de confianza, y luego el partner siempre va a hacer lo que sabe hacer, ¿sí? Que es poner las manos dentro de SAP. Y nosotros vamos a hacer o todo o solamente poner las manos dentro del software de SNP. Entonces, primero arrancamos haciendo un empty shell. Este empty shell se convierten con las herramientas estándares de cualquier proyecto brownfield del mercado, que es con las herramientas de SAP, que es ZoomDMO, llevamos a un SAP Business Suite, un empty shell. Este es un ambiente vacío. Este ambiente vacío, digo que se puede ajustar y hacer mejoras. Los ajustes de ABAP para que corran en S4HANA, los ABAPs propios del cliente y las mejoras. Acá puedo borrar company codes, fusionar de punto de vista de customizing, puedo crear, puedo hacer nuevas implementaciones, puedo hacer lo que uno quiera con este empty shell. Hasta ahí, hasta ese momento, transformé la solución. Ahora voy a dedicarme a partir de la semana 6, 7 del proyecto a transformar los datos. ¿Qué es la transformación de los datos? Voy a mirar el sistema origen, SC productivo, y voy a migrar en maquetas, en test mock, por eso se llama test mock 1, test mock 2 y simulación de Go Live Simulation. Lo voy a hacer cíclicamente, voy a migrar datos a este SAP Business Suite con datos, va a entrar el negocio, va a probar, va a ver sus propios datos del mundo del ambiente productivo, los va a ver ya en S4HANA corriendo.
cuando les gustó, aprobamos el test mock 2, apagamos ese sistema, volvemos a crearlo de vacío y hacemos un test mock 2. Cuando estamos ok con el test mock 2, normalmente en el test mock 2 nos dedicamos a ver cómo nos relacionamos con todos los sistemas legados, ¿sí? Con todas las interfaces, etc. Apagamos el test mock 2, volvemos a generar el ambiente vacío y hacemos la simulación del Go Live con un plan detallado del plan de cutover de ese sistema, ¿sí? Acá estamos viendo que la sociedad que estamos fusionando o separando, o la solución en sí está haciendo, cómo la va a adoptar el cliente, el usuario final. Y una vez que terminamos de hacer el Go Live Simulation, donde chequeamos los tiempos de downtime, etcétera, pasamos realmente al Go Live. En una sola línea de tiempo mostré lo que es un proyecto de transformación Bluefield, ¿sí? Ahora, Keyano, ¿cómo enriquece a estas migraciones selectivas? Muchos dirán, sí, yo escuché, en el mercado escuché la palabra Bluefield. Otros dirán, yo la escuché como migración selectiva de datos. Otros lo escuchan como un shell conversion. Bueno, hay varias palabras de cómo se entiende en el mercado. Entonces, hay una percepción de que un proyecto de, por ejemplo, de migración a un S/4HANA, a un SAP Business Suite, tiene que ser o con una metodología brownfield o con una metodología greenfield, o en el medio, quien se anima, a una metodología bluefield. La verdad que esa es la percepción. Ahora, ¿cuál es la realidad con Keyano? La realidad es que bluefield nos permite movernos y mover el grado de transformación deseado. ¿A qué me refiero con esto? La verdad que hay muchos clientes donde solamente tienen una necesidad tecnológica de contar con nueva funcionalidad en SAP, por ejemplo, inteligencia artificial, y dicen, mira, voy a migrar todo tal cual está y voy a ir a la nueva versión de SAP. Para eso es una metodología brownfield. Ok, brownfield, pero hacemos el doble clic de pregunta. En esa metodología brownfield, ¿necesitas llevarte tus 20 años de historia de datos? Y la verdad que me da mucha cantidad de FU eso. A ver, no yendo tan técnico a lo que es el price de SAP, pero la base de datos es muy grande. ¿Necesito tener todos esos datos en memoria? ¿Necesito que mis modelos de inteligencia artificial se nutran de 20 años de historia donde el modelo de negocio fue variando y a lo mejor solamente necesito los últimos 5 años? Bueno, ahí está el selector de Bluefield, ¿no? Digo, bueno, voy a mover solamente los últimos 5 años y tal vez es importante las paradas de máquina, o es importante toda la historia de recursos humanos, que me voy a traer toda la historia, pero a lo mejor de finanzas solamente necesito los últimos 2 años. Eso es la flexibilidad que les queremos dar a los clientes. Hay otros clientes que dicen, no, yo quiero reimplementar todo porque no me sirve nada. Voy a hacer un greenfield. Bueno, el costo de hacer un greenfield es muy grande. ¿Por qué? Porque normalmente el 70% de las cosas que están en un sistema configuradas sirven. Entonces, con Bluefield, al crear esa cáscara vacía, damos la oportunidad, ese momento greenfield, de adaptar ese 30% que en realidad no está de acuerdo a cómo es la dinámica del negocio actual. Todo eso lo hacemos bajo el proyecto Bluefield, justamente buscando que el valor para el negocio sea el mayor, ¿sí? O sea, todo el mundo tiene que hacer algo más que lo que es puramente Greenfield o Brownfield. Ese puramente más se lo queremos dar con una estrategia Bluefield, ¿sí? Y que puedan, perdón, Ezequiel, complementando, Sí, dale. que No, puedan claro. reutilizar su inversión. Ese es el objetivo, ¿no? Todo lo que ya trabajaron, todo lo que invirtieron en información, en procesos, que no sea olvidado por estos escenarios que mencionas, ¿no? Entonces, que hay un valor continuo y una reutilización tal cual de su propiedad intelectual. Exacto. Mira, y justamente con la propiedad intelectual que el cliente tiene de un sistema en una versión actual, a lo mejor eso ya está suplido por funcionalidad estándar en un proyecto Greenfield. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la capacidad que queremos darle? De que muevan los datos, pero ahora en vez de hacerlo con un terrible Z propio, que usen la funcionalidad estándar, pero que nutran a ese sistema nuevo con la historia transaccional de cómo ustedes lo venían haciendo. Ese mix es lo que nosotros queremos poner sobre la mesa para que cuenten con eso para sus proyectos de transformación, ¿sí? Tenemos nuevos casos de uso, por ejemplo, de mover de no SAP a SAP,
¿sí? Tenemos también un índice de agilidad, que es este chequeo continuo de cómo está mi landscape en términos de agilidad para estar listos para hacer cualquier cambio que el negocio nos esté pidiendo, ¿sí? Y otro de los puntos es, y que proponemos, ¿no? Luego del proyecto, bueno, activar un Active Archiving de SNP, que es potenciar el archiving estándar de SAP y desmantelar sistemas. ¿Por qué vamos a tener servidores apagados que los voy a aprender cada vez que viene una auditoría, cuando en realidad tenemos herramientas para que esos datos los llevamos a la nube y nos olvidamos del server? Ahí vamos. Sigo por aquí. Entonces, cuando hablamos del caso de negocio, ¿cómo los queremos ayudar a armar ese caso de negocio? Cuando hablamos de un proyecto del que acabo de mencionar, donde arrancamos en una preparación, análisis, diseñamos, migramos, volvemos a migrar, hacemos mocks y salimos en vivo, etcétera. Todo eso está correlacionado con una metodología de SAP Activate, ¿no? Y tenemos palancas de valor. Nosotros esas palancas de valor son las que usamos para armar los casos de negocio. Y para cada una de las fases de SAP Activate hay distintas ventajas que uno puede usar para que ese caso de negocio tenga más valor. Por ejemplo, la palanca de valor más rápido. Nuestra competencia, analizamos con el índice de agilidad, que ya analiza que ya en la industria ya el 70% se movieron a un SAP Business Suite. Sepan que ya están usando inteligencia artificial y agentes de inteligencia artificial, donde ustedes para suplir eso piden headcount. Y con SAP Business Suite, ustedes ahora arman agentes especializados en el order to cash o en logística, etc. Esa adopción de inteligencia artificial queremos que traerla en el tiempo. No queremos que ustedes hagan 5 o 6 proyectos hasta llegar al momento de, ok, ya tenemos la inteligencia artificial disponible con los datos que necesitamos, ¿sí? Entonces, palanca de valor más rápido, ejemplo de promover la adopción de inteligencia artificial. Alta flexibilidad. Durante el proyecto, nos pasó en un proyecto en Ecuador, donde la compañía adquirió una cadena de cines durante el proyecto que hicimos durante la pandemia. El cambio de alcance a mitad de proyecto no pasa nada, ¿sí? Es nuestra forma de trabajar. Podemos hacer estos cambios de alcance, pero acá en particular quiero poner un valor de Kiano que con el Crossway nos permite hacer de no SAP hacia SAP, ¿sí? Movimientos para flexibilizar ese landscape que uno tiene de multi-vendors a un vendor, si su vendor estratégico es SAP. Ahí es donde los podemos ayudar. Reducción de datos. Claramente, Bluefield es migración selectiva de datos. Entonces, llévense los datos que necesita el negocio, no todos los que están ahí porque están y porque las herramientas de migración estándar mueven todo, ¿sí? Otro caso es mitigación de riesgos. Acá, este enfoque Bluefield fue previamente auditado por empresas líderes de auditoría globales, ¿no? Y no solamente el enfoque, sino que el contenido de transformación que tenemos embebido en nuestro software ya lo tenemos probado en más de 15.000 proyectos, donde, ¿qué es ese contenido? Sabemos cómo es su base de datos de origen. Entonces sabemos si vamos a un SC60 en Engagement Package 4, dónde están los datos. Y sabemos cómo es el destino. Si es un S/4HANA, un SAP Business Suite, sabemos dónde tenemos que poner los datos. Todo eso está embebido en nuestra herramienta, ¿sí? La alta aceptación de usuario, esta palanca de valores, porque, claro, el usuario va a ver los datos que solamente ellos quieren ver ahí. Y, por ejemplo, la gestión de datos de prueba, otro ejemplo es, el usuario va a poder, durante el proyecto de transformación, hacer pruebas con todos los escenarios y casuísticas de datos de lo que está sucediendo en el sistema productivo real, porque recuerden que tomamos el sistema productivo actual para generar el cambio de la solución y luego mover datos desde ese sistema productivo, ¿sí? Entonces, la aceptación de usuarios es enorme. Y las mínimas interrupciones es porque tenemos un escenario que podemos activar con el concepto de Near Zero Downtime, ¿sí? Acá podemos hacer un downtime controlado tanto en el origen, en el sistema origen, como en el sistema destino. Dependiendo de la industria, ustedes quieren poner más foco en uno, en otro o en ambos, y para cualquier escenario tenemos escenarios justamente de que el tiempo de interrupción de las transacciones de negocio sean lo mínimo posible. Lalo, contanos un Bluefield paso a paso, pero te doy un challenge. Hacelo en 7 minutos. ¿Estamos? Lo voy a hacer en 5 y van a quedar 2 Dale, para
Dale. para Y otros mientras tanto, temas. que el que quiera hacer cualquier pregunta, la vaya haciendo. ¿Sí? Arrancamos entonces el paso Sí, a paso. vaya, ¿qué es lo que nos distingue también, además de este tema de la agilidad y la flexibilidad? Es la precisión. Y la precisión la conseguimos a partir de que nos anticipamos a cuáles van a ser esos retos que vamos a tener en los proyectos. De ahí que nuestra plataforma es muy relevante y este componente o este pilar de Kiano Foundation es el disparador de toda la estrategia que vamos a plantear. Desde aquí, con este tipo de información que mencionaba Ezequiel a lo largo de la sesión, es que vamos a poder hacer un análisis de los metadatos del estado del sistema, saber cuál es el uso que ha tenido ese sistema, cuáles son esas áreas de oportunidad pensando de cara a un proyecto de transformación en el cual va a haber un cambio de estructuras en muchos casos y de ciertos conceptos, como es la parte del General Ledger, como es la parte de los clientes, proveedores, colaboradores que ahora se unifican en las estructuras de Business Partner. Eh, Poder anticiparnos a eso es lo que nos va a permitir tener mayor agilidad en los proyectos, ¿no? Y ahí es nuestro componente de Kiano Foundation el que nos permite esa visibilidad y esa radiografía del estado de salud de eh, cada uno de ustedes. Ahora bien, una vez que tenemos un... Sí, ¿vas a mencionar algo eso? No, no, justamente que una vez que tenemos ese análisis, lo primero que hacemos es hacemos el desacople de lo que es la solución por un lado. Vamos a ver eso, ¿sí? De acuerdo. Entonces, Adelante. ahora, ¿cómo nos comemos toda una iniciativa así? Digamos, este es el landscape actual en donde están ambientes de desarrollo, calidad y productivo en una versión antigua, que es la que vamos a migrar. El primer paso para poder desacoplar eh, toda esta arquitectura y que la operación no se vea comprometida y empezar a fragmentar el proyecto para trabajarlo en estas dos partes, ¿no? El primer componente es un sandbox, que el sandbox lo ocupamos como una copia del sistema productivo en el cual vamos a tener las condiciones idénticas de como si fuese la producción, pero esto es para restarle ese riesgo y no impactar en nada a la operación, ¿no? En recursos o algo que se pueda requerir de ahí. A partir de ese sandbox es que nosotros vamos a estar haciendo la migración de los datos, pero previo a poder comenzar con esa migración y transformación de la información, es que trabajamos con nuestro concepto de empty shell, en el cual en este sistema pivote vamos a generar el cascarón con Workbench y Customizing. ¿Por qué? Porque a partir de ese cascarón es que vamos a poder hacer la conversión técnica y todos los ajustes que queramos hacer, ¿no? En este escenario que mencionaba Ezequiel, para no hacer necesariamente un greenfield, pero que sí hay mejoras funcionales, es aquí que podemos realizar ese tipo de adecuaciones en los procesos que sean necesarios. Aquí se hace la adecuación de estas estructuras que les mencionaba hace un momento, incluso todo el tema de remediación de código con los desarrollos que actualmente tienen y van a seguir utilizando. Y a partir de eso es que vamos a empezar a fundar el nuevo landscape, ya de cara a la nueva arquitectura y a la transformación que va a haber en este caso de pasar de un SC a un Business Suite. ¿Vale? ¿Me con el siguiente? Eh, Esencialmente vamos a correr en un proyecto dos maquetas, como lo mencionaba Ezequiel, en el cual a partir de este nuevo desarrollo que se fundó y que va a estar conectado a través de ruta de transportes y el landscape igual, se va a seguir replicando cualquier cambio que surja en la operación actual durante la duración del proyecto para que haya una homologación. Y vamos a ir corriendo distintos ciclos de prueba con ya este nuevo modelo, con las nuevas estructuras, con el set de datos que se haya acordado, con la transformación que se haya acordado, con todas estas reglas de migración. Y vamos a estar haciendo múltiples ciclos, 2 ciclos, 3 ciclos, dependiendo de cuál es su necesidad, dependiendo de
cuántos son los procesos que se ajustaron o se cambiaron, ¿vale? Me ayudas con ¿Vale? la siguiente. Ahí Y por estamos. último, nos aseguramos, una vez que hayamos concluido con todos estos ciclos de prueba, que ya obtuvimos estas maquetas, tanto de nuestro nuevo ambiente de desarrollo de calidad y el nuevo productivo, al estar desacoplado, podemos hacer una simulación del Go Live para determinar en el momento que ustedes quieran o que el cliente desee cuál es el momento más propicio para la salida en vivo, sin que esto impacte directamente la operación, ¿no? Si por alguna razón se determina que no se está en condiciones, la operación puede continuar y nosotros correr una nueva simulación hasta tener la certeza de poder ponerlo en vivo y que sea lo más transparente y lo menos disruptivo para los usuarios y para el negocio, ¿no? Esa es parte de la metodología de cómo realizamos este tipo de proyectos de Bluefield. En lo que es la simulación de Go Live, complemento porque hacemos la prueba de primer renglón al último de lo que es el plan de cutover. Y acá nos aseguramos que lo que nos pide el negocio como tiempo de downtime lo estemos alcanzando. ¿Sí? Tenemos casos en Colombia, por ejemplo, donde habían comenzado un proyecto con una transformación tradicional. El proyecto tenía 18 terabytes de datos con una metodología estándar de migración y el downtime daba 7 días, cosa que el proyecto fue parado por el negocio y ahí entramos a trabajar ayudando al partner que estaba haciendo el proyecto y la misma cantidad de datos, luego de hacer mock 1, mock 2 y la simulación del Go Live, haciendo todos los ajustes necesarios para la misma cantidad de datos, tardamos 52 horas en hacer esta migración de datos. Entonces, a ver, nuestra obsesión es que el negocio siga trabajando, ¿sí? Y que sea un proyecto totalmente, cero disrupción en lo que es el negocio. Y voy a decir algo más. Buscamos que los Go Live sean aburridos, realmente sean aburridos. Háblame sobre el Go Live. Exacto. Digo, y justo, ¿no? Una vez que ya hayamos hecho todas estas actividades de Cutover y obtener el ok por parte del negocio, pues ponerlo en vivo, ¿no? Tal cual, de la forma más aburrida posible y con menos riesgo Sí. que se pueda. De Y hecho, cuando vamos al Go Live, a veces lo que hacemos es empezamos a migrar datos fríos una semana antes para que el tiempo de downtime sea menor. Todo eso es lo que vamos probando durante las maquetas y la simulación de Go Live. ¿Sí? de acuerdo. Una vez que tenemos la aceptación de usuario, llegó el día de que tenemos nuestro nuevo landscape operativo. El ejemplo fue con una migración a SAP Business Suite. Esto puede haber sido perfectamente un landscape A, un landscape B en la misma versión de SAP, pero estemos haciendo la separación de una compañía, por ejemplo, o tener dos sistemas, dos landscape origen y conectarnos a esos dos landscape de origen y moverlo a un landscape único, consolidando instancias o company codes, donde nuestra herramienta está diseñada para chequear coalición de objetos, por ejemplo, rangos de números, business partners con el mismo número que no sean el mismo business partner, etc. La herramienta está diseñada para hacer cualquier tipo de transformación del landscape de SAP. ¿Sí? ¿Qué pasa después? Bueno, digamos, ahora con este nuevo mindset de modelos de suscripción en la nube, se vuelve más relevante qué es lo que estoy llevando en mi sistema y qué es lo que mantengo, porque al final, a partir de eso, es el monto que viene con la suscripción por parte de SAP. Entonces, dando o cerrando esta estrategia para poder aportar un valor continuo a ya un proyecto de transformación, todo lo que implicó, y mantener los sistemas en un buen estado de salud y con la información más relevante, es que contamos con estas dos soluciones en nuestro portafolio. Por una parte, el tema del Active Archiving. ¿Para qué? Para que podamos realizar un archiving continuo, automatizado, y si me dio ahí ese, para poder profundizar Sí, en... el del archiving. Sí, Ahí vamos. Espera que saco el pointer y ahí vamos. Esta es
esta es la pantalla, este es cómo se vería el add-on del ERP Archiving, es el add-on que hacemos sobre el archiving estándar de SAP. ¿Sí? Sí, y es a partir de nuestra solución que podemos flexibilizar y agilizar y automatizar este tipo de actividades que la realidad es que no se suelen llevar a cabo muchas veces en las organizaciones. Como dato, les puedo compartir que el 80% de los clientes que escaneamos vemos que tienen un área de oportunidad en archiving, es decir, poder liberar mucho espacio por estos objetos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo y que además es un proceso muy manual dentro de la transacción estándar de SAP. ¿Por qué? Por toda la dependencia de los objetos que hay. Si no se hace bien, el archiving se puede volver una tortura, ¿no? Entonces nosotros ayudamos con todo ese tema para que sea ya un proceso calendarizado y con las reglas de negocio que ustedes definan, los periodos de retención que ustedes definan, por cada uno de los objetos que ustedes definan. Ujú. Y por otra parte, todo lo que tiene que ver con la información histórica en un proyecto de migración selectiva en donde vamos a dejar mucho de esa información como información fría, aún así hay alguno de esa información que vamos a requerir consultar por requerimientos de las autoridades de cada uno de los países. Esencialmente las fiscales son las que suelen ser más demandantes de este tipo de información, pero esta información sería muy costosa llevárnosla al nuevo sistema, por lo cual, a través de nuestra solución de DataFridge, podemos ofrecer una alternativa que el costo de propiedad de esta información sea el menor posible. Es decir, llevarnos esos datos históricos hacia un data lake, en el cual el costo es mínimo, y poder consultar esa información desde el data lake en el nuevo destino. Si me ayudas a darle clic en la Sí, pantalla. ahí, ahí voy. Súper. Conectándolo, ¿para qué? Para que ellos, de la manera más transparente, puedan seguir consultando esa información a través de emulaciones de transacciones estándar que nosotros generamos en el nuevo destino y no tengan que estar saliendo de un lugar para consultar en otro y tratar de manejar la información por fuera, ¿no? De alguna manera, con esto permitimos que toda la información vaya acomodada en el lugar indicado, dependiendo de su naturaleza, pero que también no represente un costo mayor, dado este tema de la tendencia de cómo van a ser los modelos de suscripción y de cómputo. Sí, sí, tenemos varias preguntas, el tema está muy bueno, tenemos varias preguntas en el chat, no sé si aprovechamos los últimos minutitos para responderlas. Ahí está la primera. A ver, no sé si la directora nos ayuda o las voy leyendo acá. La primera pregunta dice, ¿qué posibilidad hay de hacer salidas en vivo por fases? De Álvaro Fernández. A ver qué nos comentan los especialistas. Se puede Bueno, realizar sí, dale, dale. Se puede realizar por fases, pero vaya, parte también de lo que nosotros buscamos es no desplazarlo mucho, que no sean fases, sino poder hacerlo de manera más ágil en un solo gran proyecto, ¿no? Digo, dependería de la necesidad también y de cuál es el proyecto, eh, por qué se realizaría en fases, ¿no? Pero vaya, es totalmente flexible ese punto. No sé si vas a complementar eso. No, no, Claro, tal cual. también. O sea, podemos hacer Big Bang, podemos hacerlo en fases. ¿Sí? Lo que buscamos siempre es mayor valor, en rapidez en el valor al negocio. Y armando el business case que más les cierre. ¿Sí? Correcto, correcto. Por acá hay otra pregunta de Nicolás Benavides que dice, ¿cómo realizarán el análisis y generan nuevas estructuras sin arrastrar datos basura desde el sandbox a la maqueta? Ok, la maqueta se genera como una copia del elemento productivo. Entonces eso significa que muchas veces, o sea, es la realidad, es la pura realidad de producción. Entonces ese sandbox
tiene datos de la realidad y lo que buscamos justamente es al revés, de la realidad llevarnos solamente los datos que necesitamos al nuevo landscape. ¿Sí? Vi una pregunta por ahí que hablaba sobre cómo manejamos las consistencias, si tenemos inconsistencias en la base de datos origen. Si esa inconsistencia la podemos solucionar porque, por ejemplo, falta un flag en una vista en el maestro de materiales, nuestro software permite hacer reglas de selección de datos, pero también reglas de transformación de datos. En esa transformación podemos decirle que para la combinación de planta, material, vaya a la vista tal y le pongo un flag. Entonces podemos ir enriqueciendo esos datos que vienen del origen al destino. ¿Mm? Y validación también, digo, no solamente transformación, sino validación también a través de Consistencia. nuestro software, justo Sí, la exacto. consistencia de los datos. Correcto, Antes correcto. de Por aquí. entregar al usuario para que haga un testing, nosotros hacemos un testing, una validación de consistencia. Contamos registros de un lado, del otro. Cuando está todo listo, con una vista técnica, damos al negocio para que lo vea funcionalmente cómo está funcionando el proceso. Excelente, excelente. Por acá hay otra pregunta de Alan Carabajal. ¿Qué herramientas de testing son utilizadas en general para analizar consistencia en historia, conciliaciones y para integrar nuevas funcionalidades? ¿Y cuánto tiempo suele insumir por Sumir, cada mock? respondo bueno, ya creo que respondimos con el tema del testing. Sí, Nosotros hacemos un testing técnico de punta a punta y después el usuario viene con una carpetita de scripts a probar. El usuario no tiene que hacer datos de prueba, no tiene que hacer eso porque se lo damos nosotros, esos datos. ¿Sí? Y correcto. sobre los mocks, ahí nosotros cuando armamos una propuesta, un proyecto, tiene un timeline que a lo mejor el primer mock dura un mes, el segundo mock dura 3 semanas y el Go Live Simulation 2 semanas. Pero también escuchamos la capacidad y también la estacionalidad que esa compañía tenga. Entonces, si en vez de un mes necesita 2 meses para hacer el primer mock, porque tiene muchos casos de usos o porque justamente da con un periodo estacional de alto trabajo para el usuario, ajustamos. ¿Sí? Pero normalmente los test mocks van reduciéndose en la duración del tiempo. Sí, El correcto. negocio es quien marca la pauta de la duración, esencialmente por las pruebas, ¿no? Y todo lo que tengan que probar. Digo, y para ser un poco más específico con qué herramientas es a través de nuestro control system que hacemos esta validación y verificación de los datos. Digamos, es software de nosotros que tal cual revisa cuál es el origen, cuál es la regla de transformación y qué es lo que se va a postear para que no haya inconsistencias. Es para ser específico. Claro, claro. Y definitivamente también va a depender mucho de la capacidad que tenga la organización, ¿no? Porque si bien nosotros automatizamos mucho de estos procesos, la idea es no recargar tanto a los funcionales de negocio para realizar estas pruebas y por eso estos ciclos de validación. Acá hay otra pregunta que dice, ¿se puede realizar una solución mixta Bluefield en algunos módulos y en otros Greenfield? Ujú. Es que de hecho Bluefield Justamente eso es Bluefield. da esa flexibilidad. Eso es Bluefield. Correcto, Es hacer correcto. el mix entre qué necesito para finanzas y qué necesito para logística. Eso es Bluefield. Correcto, correcto. Otra preguntita, de verdad que ha estado muy bueno el tema y de verdad agradecemos las preguntas. Si no nos diera el tiempo para contestar todas, nada más recordarle de que le vamos a estar compartiendo la información del webinar, la grabación y el contenido y las respuestas a las preguntas que no podamos cubrir, ¿no? Pero por acá Alan Carvajal nos comenta qué pasa con la inconsistencia que pueda tener un cliente SAP previo a la Esa la realización de las contestamos. definiciones. Ah, esa ya está lista, Esa, ¿verdad? esa la contestamos, sí. Solamente Oh, quiero, antes de cerrar el webinar, quiero, en virtud de la cantidad de partners que tenemos también en el webinar, quiero contarles ujú. que estos proyectos, el 70% de estos proyectos los hacemos con partners. Y para los Ujú. clientes presentes les digo que con el partner que ustedes tengan de confianza, porque conoce su industria, conoce sus puntos débiles, sus puntos de dolor, etcétera, nosotros podemos hacer un proyecto integrado por su propio partner, donde el módulo de transformación lo ejecutamos nosotros, que es el puro módulo de empty shell y migración selectiva de datos. Después, todo el resto lo hace el partner, que es pruebas funcionales, ajuste de programas ABAP y todo lo que tiene que ver con Basis. Y de hecho, nuestros partners le ponen su propio nombre a la estrategia Bluefield. Ejemplo, IBM le llama Rapid Move, un Accenture lo llama Smartfield, todo lo que los partners llaman de otra forma, adentro tienen un sistema, Bluefield. un proyecto Bluefield embebido con nuestro software.
¿sí? Correcto. Ok, tenemos historias de éxito, no nos da tiempo para contar mucho sobre eso, tenemos muchísimas en Latinoamérica, pero sí les comento que en el site están los Customer Stories, ¿sí? Success Stories, lo pueden chequear, ahí están abiertos por industria, por país, por escenario de transformación, etc. Y para llevar a casa les dejo un resumen de lo que fuimos conversando sobre, sobre lo que son las variables del entorno, cómo nosotros con una plataforma le damos soporte a esas necesidades del mercado, que es lo que hablamos sobre Bluefield, que es la migración selectiva, Crossway, que es la migración de sistemas no SAP hacia SAP, las palancas de valor que enriquecen el caso de negocio y la gestión de datos por proyecto, post proyecto, con el archiving y el decomisionado. Y último, pero no menos importante, que SNP Lab Our Partners. ¿Sí? ¿Tenemos más preguntas? Sí, hay una pregunta aquí muy buena, Ezequiel. Dicen, ¿es posible fusionar dos landscapes de distintas empresas donde una tiene el módulo de FM y la otra no, ya que se activan nuevos datos obligatorios con este módulo? La respuesta es sí. Lo que hacemos es escaneamos ambos sistemas, vemos cuáles son las coaliciones y después diseñamos la estructura del armado de la solución, que tiene una particularidad para cuando hacemos mergers. Normalmente tomamos uno de ellos como maestro y el resto se configura manualmente, buscamos el que sea de menos trabajo, y una vez que está esa solución lista, empezamos a mover datos de ambos landscapes. Perfecto, Exacto. perfecto. No, pues hay otras preguntas acá que las vamos a estar respondiendo en el correo que le vamos a enviar. De verdad que agradecemos por el tiempo. No nos alcanza los minutos para poder cubrirlas todas, pero si quieres adelante, Ezequiel, para el cierre. Bueno, fantástico. No, una más quiero responder sobre. Preguntan sobre en casos que haya una solución de industria activada. Dentro del contenido de nuestro software, podemos trabajar con Industry Solution de retail, utilities. No hay problema con las Industry Solution de SAP, están contempladas dentro de lo que es el entendimiento de la topología de la base de datos, origen y destino. ¿Ok? Bueno, sin más, los queremos despedir. Buscamos contestar aquellas preguntas que nos quedaron en el tintero y desde ya agradecidísimos por su presencia. Les repito que vamos a compartir el contenido de este webinar y cualquier consulta nos las hacen llegar. Gracias a la directora ENOF que nos ayudó con todo el webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su tiempo y quedamos a la orden para cualquier consulta o cualquier contacto que quieran hacer con nosotros, para ayudarles a revisar cada uno de estos escenarios y cómo podemos ayudarles también en viabilizar este tipo de proyectos, ¿no? Porque, como lo decía al principio, la dinámica del mercado nos está obligando a ir hacia allá. La capacidad de la empresa de invertir, pues, es algo que está fuera de esta conversación, pero la capacidad tecnológica definitivamente es lo que puede dar ese go, hagámoslo y cómo vamos a hacer frente a esto. Muchísimas gracias. Gracias, Marieli. Muchas Gracias, gracias. Lalo. Nos vemos. Hasta la próxima. Estén bien. Chao. Hasta luego. Hasta luego.